Bienvenidos a la época de los faraones, un viaje a través de la historia antigua de Egipto y el significado cultural de los faraones. A lo largo de esta narración, profundizaremos en los intrincados detalles de las prácticas, creencias y logros de varios faraones, y su legado duradero que continúa fascinándonos hasta el día de hoy. La historia de Egipto y sus faraones comenzó hace más de 5000 años, marcada por el período predinástico en el que varios jefes locales gobernaban las distintas tierras a lo largo de las orillas del Nilo. Fue Narmer, a menudo considerado el unificador de Egipto, quien finalmente unió el Alto y el Bajo Egipto para formar la primera dinastía, y convertirse en el primer faraón alrededor del 3100 a.C., marcando el inicio de una rica civilización y el reinado de los faraones. Los faraones no eran solo gobernantes, se creía que eran dioses vivientes en la tierra, que proporcionaban estabilidad, prosperidad y una conexión directa entre el mundo mortal y el reino divino. Los atributos divinos de los faraones se reflejaban en sus códigos, títulos y nombres reales, añadiendo capas intrincadas a su significado cultural. Una de las funciones importantes de los faraones del antiguo Egipto era ser el patrón de la religión. Eran responsables de mantener una relación armoniosa entre Egipto y los dioses mediante la supervisión de complejos rituales religiosos y construcciones monumentales de templos, siendo los más famosos los complejos de templos de Karnak y Luxor dedicados a varias deidades. Si bien admiramos sus majestuosos monumentos y su contribución al elegante arte de su legado, es esencial explorar cómo el reinado de los faraones integró la civilización humana con los fenómenos naturales. Por ejemplo, la inundación anual del Nilo era una parte vital de su calendario agrícola, y los faraones se aseguraron de que las aguas se canalizaran de manera eficiente para maximizar el rendimiento de los cultivos. Las mujeres reales, a menudo representadas intensamente en el arte y los jeroglíficos, tenían sus vías de poder e influencia. Actuaban regularmente como regente de su socio cuando el heredero al trono era demasiado joven para gobernar y desempeñaban papeles críticos en alianzas diplomáticas, patrocinio cultural y rituales religiosos. La sucesión del gobierno fue más compleja que en cualquier otra civilización. El hijo mayor no se convirtió automáticamente en el próximo faraón. En cambio, el rey a menudo designaba a su sucesor y, a veces, varios hijos compartían el gobierno como corregentes. Este complejo sistema de patrocinio ayudó a sostener la poderosa monarquía por la que Egipto era famoso. A lo largo de la vasta historia de Egipto, el poder de los faraones vio un reflujo y un flujo. Los períodos del antiguo, medio y nuevo reino delinean estos cambios, que a su vez influyeron en la sociedad, las artes y la religión. La 18 dinastía, por ejemplo, fue un período de gran expansión, florecimiento cultural y el reinado de algunos de los faraones más famosos de Egipto, incluidos Hatshepsut, Akenatón y el ilustre Tutankamón. La grandeza del reinado de los faraones enfrentó poderosos desafíos, en particular la amenaza casi constante y los ataques de potencias extranjeras. El reinado de los faraones nubios, o las dinastías persa, griega y romana, marcó un periodo de crecientes influencias externas y, posteriormente, la confluencia de culturas se reflejó en las artes, la arquitectura, las tradiciones y la religión de Egipto. A pesar de servir como faro de estabilidad y prosperidad durante varios milenios, el gobierno faraónico llegó a su fin con la última gobernante nativa, Cleopatra VII, quien se suicidó tras la derrota en la batalla de Actium contra las fuerzas de Octaviano en el año 30 a.C. Egipto se convirtió en provincia romana, las riendas del poder cambiaron y los faraones retrocedieron a los anales de la historia. Si bien la era de los faraones aparentemente pudo haber terminado, sus influencias culturales e históricas han dejado una huella indeleble en el mundo. Su profunda conexión con la divinidad, sus monumentales proyectos de construcción, su esplendor artístico y sus intrincadas prácticas funerarias continúan inspirando a generaciones, sorprendiendo a los visitantes en museos, sitios patrimoniales e instituciones culturales de todo el mundo. Los descubrimientos arqueológicos a lo largo de los siglos han proporcionado una visión sin precedentes de su mundo. La búsqueda por desentrañar los misterios, comprender sus vidas, sus creencias y sus propósitos ha llevado a descubrimientos innovadores, tecnologías innovadoras y teorías transformadoras, remodelando continuamente nuestras perspectivas sobre el antiguo Egipto y los faraones. El encanto de los faraones, de su poder, sus rituales, su vida y su muerte se ha filtrado en la tradición popular, la ficción, el arte y el cine. Epopeyas como El Príncipe de Egipto, La Momia y Cleopatra dan vida a la majestuosa grandeza, las tumultuosas fortunas y el espíritu indomable de los faraones que cautivan al público de todo el mundo. El discurso moderno a menudo reflexiona sobre los paralelismos entre los antiguos faraones y los líderes políticos, las estructuras sociales y las normas culturales contemporáneas. Si bien la comparación puede ser intrigante, también subraya la relevancia duradera del legado de los faraones, que continúa influyendo y dando forma al mundo de maneras que tal vez no comprendamos completamente. Al examinar la dinámica de la época, se hace evidente que el estudio del antiguo Egipto no es estático, sino una evolución dinámica y constante, paralela a las arenas movedizas de las principales culturas modernas del mundo. Y esta fertilización cruzada de múltiples disciplinas, historia, arqueología, lingüística, genética y más, nos ha brindado la comprensión más completa sobre cualquier civilización antigua. Con la proliferación de herramientas digitales, el estudio del antiguo Egipto y sus faraones es más accesible que nunca.
Un clic de un botón puede llevarnos al corazón de las pirámides de Giza o navegar por las galerías del Gran Museo de Egipto. Estas experiencias inmersivas nos permiten apreciar y conmemorar la influencia duradera de la era faraónica. Encapsular la rica narrativa de los faraones es en verdad un esfuerzo que puede llenar innumerables volúmenes, y cada capítulo agrega una perspectiva única y mejora nuestra comprensión. La importancia de la época faraónica, los albores de la civilización antigua, la resiliencia de una cultura que persistió durante milenios, continúa resonando en la humanidad, recordándonos nuestro pasado compartido. Hay una mezcla fascinante de lo conocido y lo desconocido a medida que nos adentramos en la epopeya de los faraones. Nos damos cuenta de que, si bien hemos desenterrado innumerables secretos, aún quedan misterios, lo que agrega un aura de enigma que nos mantiene atraídos por esta época de grandeza monumental y gobierno divino. A medida que nos acercamos al final de nuestra estancia audiovisual a través de la época de los faraones, vale la pena contemplar lo que los faraones siguen significando en nuestros tiempos, un símbolo de gran desafío contra el implacable movimiento de la historia, un testimonio de la posibilidad duradera de integrar lo majestuoso con lo práctico, un faro que continúa iluminando y cautivando el imaginario colectivo de la humanidad. Así que viajemos a través de las arenas del tiempo, exploremos los secretos enterrados en lo profundo de las antiguas ciudades, tumbas, templos y palacios, y comprendamos el significado de la mirada inescrutable de las colosales estatuas que vigilan firmemente la tierra que una vez gobernaron, la tierra de los faraones, un testimonio de nuestra herencia humana compartida. Te invitamos a seguir explorando Egipto y su fascinante pasado. La época de los faraones es más que la época de los faraones, es un tiempo de inmensa grandeza, de profunda espiritualidad y de asombrosa resiliencia, esperando divulgar sus secretos, esperando ser descubierto. Nuestro viaje al pasado concluye, por ahora, mientras nos despedimos de la majestuosa tierra de Egipto y presentamos nuestros respetos a los faraones. Confiamos en que a medida que continúe explorando, descubrirá nuevas capas de la historia, el reinado y los impactos de los antiguos faraones egipcios, que resonarán a través del tiempo e influirán en nuestro mundo incluso hoy. La grandeza de los faraones de Egipto deja una huella indeleble en quienes la encuentran, un testimonio eterno de una época pasada, un faro que ilumina el camino hacia la comprensión de la riqueza de nuestra historia humana colectiva, y alimenta las semillas de un futuro duradero. Es posible que la época de los faraones se haya desvanecido en los rincones de la historia antigua, pero sus ecos, sus esencias están muy vivos, grabando una narrativa continua que perdurará en tiempos inmemoriales. A medida que abrimos las tumbas polvorientas del antiguo Egipto, cada revelación habla no solo de la grandeza de una civilización sino también de la determinación valiente del espíritu humano. Los jeroglíficos en las paredes nos cuentan historias de amor, guerra, desesperación, esperanza y una búsqueda implacable de algo superior, una búsqueda que en muchos sentidos refleja nuestras propias búsquedas a lo largo de la historia. Cada cuento, un paso para desentrañar los misterios del primer imperio poderoso del mundo. Avanzar desde este periodo a menudo nos lleva a reflexionar sobre el estado del mundo, la potencia y las consecuencias del poder, el papel de lo divino y la resiliencia del espíritu humano a través de la lente de la era de los faraones. A medida que nos alejamos para ver el panorama general, Egipto y los faraones sirven como un recordatorio constante de las repetidas ondulaciones en la historia de la humanidad, sus ápices y sus recesiones, sus elegías y avivamientos. Pero la resiliencia de Egipto, su pulso eterno, su inquietante memoria continúan cautivándonos, retrocediendo una y otra vez. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en innumerables viajes hacia los anales olvidados de la historia e iluminamos el camino para los innumerables secretos que esperan ser descubiertos en un mundo vibrante y seductor, pero eternamente envuelto en un velo de mística. Cuando termina el viaje, nos quedan restos de los faraones, mausoleos que magnifican la grandeza de su reinado, templos que atestiguan su fe inquebrantable, pirámides que proclaman sus ambiciones celestiales y un imperio que muestra su resiliencia. Sin embargo, la sombra que lo abarca todo de la época faraónica es mucho más profunda, perdurable a través de los siglos e ilumina el camino para iluminar interacciones futuras. Viajamos a un mundo de dioses inmortales, de imponentes edificios y ciudades prósperas, de intrigas y triunfos monumentales, y de una incomparable ascendencia divina. Con nuestros corazones todavía haciendo eco de los himnos rítmicos de Karnak, y nuestros ojos aún brillando con el esplendor de las pirámides de Giza, salimos de este viaje, ansiosos por aprender más sobre el antiguo cuento de Egipto. Al cerrar el capítulo sobre la época de los faraones, no son solo los ecos de antiguos lamentos o los magníficos restos los que reverberan. Más bien, es un profundo legado cultural con su rico tapiz de mitos y misterios entrelazados con evidencia histórica, artefactos simbólicos y estructuras monumentales, que siempre alimenta nuestra intriga y esfuerzos para comprender mejor el antiguo Egipto y sus enigmáticos faraones. Los faraones y su época continúan habitando nuestras memorias colectivas, y moldeando nuestra comprensión del pasado con un encanto que se niega a desvanecerse. A medida que abandonamos el reino de los faraones y regresamos a nuestro presente, las lecciones de nuestro viaje quedan grabadas en nuestra conciencia, recordándonos la continuidad eterna entre el pasado, el presente y el futuro, preservando la encantadora época de los faraones para nuestras exploraciones futuras.